Hola gente de YouTube, aquí Hagoromo-sama, hoy les traigo la parte 24 de ¿qué hubiera pasado si Naruto entrenaba en serio con Jiraiya? Capítulo 24. Los rayos de luz del sol poniente apenas se veían sobre las cimas de las montañas de Kaminari no Kuni. Los rayos fríos que se pueden ver crearon un efecto de halo intenso alrededor de los picos de las montañas antes de que terminaran golpeando la densa capa de nubes que se cernía alrededor de los picos de las montañas. La luz refractaba las partículas gruesas de agua condensada y cambiaba su coloración generalmente blanca a naranjas y rosas. Era una vista muy hermosa, como pudo atestiguar Koyushima. Koyushima era un shinobi promedio de nivel Chunin, tenía el pelo verde oscuro hasta la barbilla y ojos marrones. Su atuendo consistía en el atuendo estándar de Kumogakura de un Chunin. Una blusa larga y gris que se frunció en la cintura para darle una apariencia de fajín con pantalones de colores a juego. Sobre esto estaba su chaqueta antibalas de Chunin de una sola correa junto con un conjunto de protectores de brazos y espinilleras atado a su cintura. Había una katana de aspecto sencillo. Como todos los shinobi de Kumogakura, Ko fue entrenado en el uso de Kenjutsu y Raiton Jutsu. No era el mejor en ninguno de esos, especialmente en Raiton, ya que su afinidad elemental era por Suiton Ninjutsu, pero se las arregló. Era lo suficientemente bueno como para hacer Chunin, aunque no había avanzado más allá de eso a pesar de haber sido un shinobi de Kumogakura durante los últimos 16 años. Esto estaba bien para él, realmente no le importaba avanzar de rango. Ko tenía una vida decentemente cómoda como miembro del Escuadrón 16, cuyo trabajo era patrullar la frontera sureste, la única forma de entrar en Kaminari no Kuni por tierra. Esa era una de las razones por las que Kumo era casi imposible de invadir, y una de las razones por las que no necesitaban una gran cantidad de shinobi asignados a la patrulla fronteriza. Con solo una ruta terrestre capaz de ser utilizada para ingresar a Kaminari no Kuni, significaba que cualquier fuerza invasora sería canalizada a través de ese único espacio de 15 kilómetros, y aunque todavía era una porción significativa de tierra, no era nada comparado con Inokuni, que tenía casi 7 veces esa cantidad que necesitaba ser patrullada. Junto con el Escuadrón 16, solo había otros 8 escuadrones asignados a la patrulla fronteriza. Los 9 escuadrones no eran necesariamente un grupo muy unido, nada como esos abrazadores de árboles de Konoha, pero se llevaban bastante bien. Era necesario que al menos fueran capaces de trabajar juntos para organizar sus patrullas en una formación de red que asegurara que nadie pasara por los ríos y valles que formaban la gran mayoría del país. El escuadrón de Ko estaba actualmente patrullando más cerca de la frontera. Su trabajo era establecer la primera red dentro de su formación. El grupo de 4 viajaba a través del terreno mixto a varios metros el uno del otro y se movía en una formación de cruce que los tenía entrando y saliendo de la vista del otro cada pocos segundos. Estar tan cerca de las fronteras que separaban Kaminari no Kuni de Shimonokuni, tierra de escarcha, significaba que el terreno era una combinación de valles llenos de niebla y varios ríos que eventualmente conducirían al terreno cubierto de montañas por el que su país era tan conocido. Escuadrón 16, el crujido de su auricular cobró vida en un estallido de estática y la voz del capitán a cargo de la patrulla fronteriza se escuchó a través de él. El hecho de que ella estuviera hablando ahora lo alertó sobre el hecho de que el resto de los escuadrones vendrían una vez que recibieran el visto bueno. Algo que informar. Cambio. Hubo un momento de silencio antes de que otro crujido de estática llegara por el auricular y su voz de líder de escuadrón Jounin se escuchara por la línea. Nada inusual de lo que informar. Todo parece normal. Protocolo estándar. Cambio. El protocolo estándar requería la formación de una red normal que haría que los 9 escuadrones configuraran sus patrullas en un patrón de barrido. No era tan estrecho como algunas de las redes que formaban cuando perseguían a una persona sospechosa o un nin perdido, pero luego, para algo así como una simple patrulla fronteriza, las formaciones más avanzadas diseñadas para rodear y capturar posibles enemigos no estaban necesario. Entendido. Los escuadrones 6 y 7 se reunirán contigo en el punto alfa. Cambio y salida. El líder de su escuadrón Jounin reconoció las órdenes de sus superiores antes de ordenar a los miembros del escuadrón 16 que fueran al punto alfa. Alpha Point era un pequeño búnker subterráneo exactamente a 52 metros de su ubicación actual. Era casi imposible que alguien sin autorización se diera cuenta debido al genjutsu que estaba tejido alrededor del búnker, haciéndolo parecer una pequeña colina. Solo los miembros de la fuerza shinobi de Kumogakure, o un doujutsu como el Sharingan o el Byakugan serían capaces de reconocer y ver la ilusión por lo que era.
Ko se formó detrás de la líder de su escuadrón, Mai, una Jounin de cabello negro azabache, que tenía dos pequeños moños atados en la cabeza, mientras que el resto se dejaba correr por la parte delantera de sus hombros, y bajaba por su pecho. Tenía los ojos castaños claros, que mostraban una expresión apática que rayaba en parecer aburrida. Era una mirada que siempre usaba como Ko y todos los demás. Su atuendo consistía en un atuendo Jounin estándar. La única diferencia entre ella y la mayoría de los de su escuadrón era que no tenía una katana a su lado, sino varias docenas de estilletos atados a lo largo de su cintura y muslos. Cuando el grupo alcanzó el punto alfa, se vieron obligados a detenerse cuando vieron a alguien que no debería estar allí aterrizando en el suelo. El escuadrón de 4 vio a un hombre con el pelo anaranjado puntiagudo y varios piercings en su nariz y orejas, y 2 piercings más debajo de su labio inferior. Sus ojos eran el par más extraño que jamás había visto. Tanto el iris como la esclerótica eran de color púrpura y había 4 anillos concéntricos que rodeaban la pupila. Parecían una especie de doujutsu, pero no se parecían a ningún doujutsu del que Ko hubiera oído hablar. Sin embargo, aunque los ojos eran inusuales, no fue lo que llamó la atención de su líder de escuadrón. Esa capa. Fue el manto envuelto alrededor del hombre, cubriendo todo su cuerpo. Desde allí, había una capa negra que tenía nubes rojas. Era una prenda inusualmente llamativa para que la usara cualquiera, muy fácil de notar para la gente. Era casi como si quisiera que la gente lo viera. Tan ocupado estaba Ko observando al hombre que se sorprendió por completo cuando la extraña figura de cabello naranja desapareció. No solo se movió, sino que desapareció por completo. Al menos, eso es lo que le pareció. El sonido del deslizamiento de la tela y la carne al ser cortado seguido de un jadeo de dolor hizo que Ko volviera su atención hacia uno de sus compañeros de equipo. Se sorprendió cuando vio que el hombre que desapareció estaba de pie frente a uno de los miembros de su escuadrón, con una extraña varilla de metal en la mano izquierda. Dicha vara también fue apuñalada en el pecho de su compañero de equipo, penetrando todo el torso del hombre y asomando por su espalda. Cuando su compañero de escuadrón dio un estremecimiento de muerte, el hombre de cabello naranja sacó la vara del Chunin ahora muerto y dejó que el cadáver cayera al suelo con un ruido sordo. Es Akatsuki. Mai gritó en estado de shock, y Ko sintió su propia sorpresa recorriéndolo. Sabía de Akatsuki, todos lo sabían. Un grupo de poderosos ninjas desaparecidos que aparentemente estaban detrás de los Bijulu. Incluso se habían visto obligados a intensificar sus patrullas en la remota posibilidad de que uno de sus miembros intentara colarse en Kaminari no Kuni para llevarse a Kirabi-sama y Yujito-sama. Mientras que su propia sorpresa al ver a un miembro de Akatsuki aquí lo mantuvo clavado en el lugar. El hombre de cabello naranja con ojos extraños logró desaparecer. En otro estallido de velocidad apareció frente al último miembro de su escuadrón, un compañero de bebida suyo, y al igual que la última vez, el hombre empaló el Chunin en el pecho con esa extraña vara. Ko. Mai espetó mientras se quitaba 2 tacones de aguja y los hacía girar en sus manos. No te quedes ahí parado como un idiota. Fórmate. Con su pieza dicha, Mai comenzó a canalizar chakra relámpago a través de sus tacones de aguja. Una parte de la razón por la que era una Jounin, a pesar de no tener muchas habilidades sólidas de corto alcance, se debía a su precisión con las armas arrojadizas y su talento en la manipulación de rayos. Ella era una de las ninjas más hábiles de la aldea cuando se trataba de manipular el elemento Raiton, y estaba a la par con algunos de los ninjas más poderosos de su aldea. Raiton. Paso no Kiba, liberación del rayo. Colmillo perforador. Con los 2 tacones de aguja en su mano, ahora cubiertos por arcos de relámpagos azules, Mai arrojó los afilados cuchillos al hombre de cabello naranja con una velocidad increíble. Las armas eran tan rápidas que todo lo que Ko podía ver era una marcada raya azul, mientras viajaban directamente hacia el miembro de Akatsuki que acababa de atacar y matar a 2 de sus compañeros de escuadrón. Parecían 2 rayos en lugar de un par de cuchillos arrojadizos. Los tacones de aguja, que parecía que atravesarían al hombre con facilidad a la velocidad a la que viajaban, nunca tocaron al hombre. Ko ni siquiera podía empezar a adivinar lo que pasó en un segundo. Las armas envueltas en relámpagos navegaban hacia su enemigo a velocidades que la mayoría de los Jounin serían incapaces de seguir. Al siguiente, las 2 espadas volaron con algún tipo de fuerza invisible. El siguiente instante pasó demasiado rápido para que los ojos de Ko lo siguieran. Mai se había estado preparando para lanzar más kunai cubiertos de rayos cuando de repente la levantaron y la enviaron volando hacia el miembro de Akatsuki.
Antes de que Ko pudiera siquiera parpadear, Mai fue empalada por la varilla de metal negro, su boca se abrió en un jadeo mientras la sangre se filtraba. Cuando las luces de sus ojos se atenuaron, el hombre que vestía la capa negra con nubes rojas la sacó de la vara y arrojó su cadáver al suelo. Y que el hombre estaba frente a Ko. Lo último que vio el Chunin con pequeñas aspiraciones fueron ojos morados con anillos concéntricos mirándolo antes de que su mundo estallara en dolor. Shocks. Pain miró fijamente el cadáver del hombre de cabello verde que acababa de tirar al suelo antes de levantar los ojos a su alrededor. No se molestó en girar la cabeza para ver a las otras 6 figuras saliendo del terreno cubierto de rocas circundante. No necesitaba molestarse, porque ya sabía que vendrían. Él era ellos, como ellos lo eran. Todos eran uno, todos eran Pain. 6 pares de ojos Rinnegan idénticos miraban hacia el valle empañado. Más allá de esta frontera se encontraba Kaminari no Kuni, el país donde estaba Kumogakure, la aldea shinobi donde vivía Achibi Jinchuriki. Escuadrón 16, ¿ya has llegado al punto alfa? Escuadrón 16. Informe. Pain bajó la mirada hacia el auricular del Chunin que acababa de matar cuando una voz lo cruzó, cada vez más fuerte, mientras pedía al equipo 16 que les informara. Parecía que tenía algunos shinobi pequeños más con los que lidiar antes de que pudiera llegar a Kumogakure y asegurar su objetivo. Shocks. Fue un día bastante tranquilo en Kumo. Por supuesto, el término pacífico es siempre muy subjetivo cuando se trata de una aldea shinobi, y más aún cuando se habla de una aldea como Kumogakure, como una aldea ninja fuertemente militarizada. Siempre pasa algo. Ninja saltando a lo largo de los techos, tanto Ambu como escuadrones normales, ninja caminando por la calle y mezclándose con las pocas familias civiles que vivían en Kumo. Entrenamiento ninja en uno de los cientos de campos de entrenamiento que salpican la aldea. De hecho, los campos de entrenamiento casi siempre estaban llenos de numerosos entrenamientos shinobi para mejorar sus habilidades. No era inusual que los sonidos de explosión y grandes arcos de rayos se vieran y escucharan provenientes de los muchos campos de entrenamiento durante casi 24 horas. El Yondaime Raikage era muy bueno en el entrenamiento, y exigía que todos los ninjas, independientemente de su edad o rango, debían entrenar durante varias horas al día para mantener sus habilidades en forma. Y así, cientos de shinobi estaban actualmente afuera en uno de los muchos campos de entrenamiento practicando su jutsu o puliendo sus habilidades con una espada. Aún así, a pesar de que el día estuvo ajetreado, paz era un término que se podía aportar a la aldea. Al menos, el día podría decirse que fue pacífico porque no hubo batallas a gran escala, no hubo situaciones en las que alguien pudiera morir en cualquier segundo. No había nada que indicara que este día sería diferente a cualquier otro día. Quizás era por eso que nadie se había dado cuenta del grupo de 6 figuras de cabello naranja que estaban a varios metros de Kumogakure. Los 6 caminos de Pain estaban en un acantilado que dominaba todo Kumo. A los pies del camino de Deba, en un charco de sangre en expansión, estaba el cadáver de un ex-Ambu, el último perímetro de defensa de la aldea en este sector particular de las afueras de la aldea. Deba entrecerró los ojos sutilmente mientras miraba la gran aldea. Según los informes que Akatsuki había logrado recibir, el Jinchuriki de Kumo rara vez visitaba la aldea, especialmente desde el intento fallido de Akatsuki de adquirir el Nibi Jinchuriki. Fue una circunstancia afortunada y desafortunada que el Jinchuriki de Achibi no estuviera aquí. Significaba que Pain no solo tenía que adquirir información sobre su paradero, sino que también era molesto viajar a otro lugar después de aniquilar la aldea. Al mismo tiempo, no quería luchar contra Achibi Jinchuriki, Yondaime Raikage y el resto de la aldea al mismo tiempo. No tenía dudas de quién ganaría esa pelea, pero Pain también sabía que no saldría ileso de esa batalla. Si probablemente fue lo mejor que Achibi Jinchuriki no estuviera aquí. No tiene sentido luchar contra el anfitrión perfecto junto con todo un pueblo al mismo tiempo. Es hora de empezar. De Pretapat, un hombre grande con el pelo peinado hacia atrás, un piercing de aspecto afilado en cada mejilla, 2 corriendo verticalmente por su nariz, 5 más sobresaliendo de debajo de su labio inferior, y otros 2 piercings largos que sobresalen de su oreja, se movieron hacia al frente del grupo. El segundo camino animal, una niña con un receptor de chakra sobre su nariz, 2 a cada lado de su cuello, una fila de 4 corriendo verticalmente por cada mejilla y 2 tachuelas en cada antebrazo, caminó hacia Preta mientras el otro cadáver reanimado se agachó y entrelazó las manos. Se paró sobre la mano de Preta, que apuntaba hacia Kumo, luego se agachó en preparación.
Muy pronto, Animal fue lanzado por el aire a velocidades impresionantes. Su cuerpo se enderezó mientras se lanzaba hacia la aldea Shinobi con la cabeza primero, sin prestar atención a cualquier posible peligro que pudiera enfrentar. No había necesidad de que ella se preocupara. A diferencia de Konoha, Kumo no tenía una barrera a su alrededor que alertara a cualquiera de su presencia. Esto probablemente se debió a la cantidad de Shinobi que tenían, casi 3 veces la de Konoha. Cuando Animal se acercó, rápidamente se dio la vuelta y aterrizó sobre sus pies en la parte superior de un techo. Al mismo tiempo, sus manos pasaron a través de varios sellos de modo que tan pronto como aterrizó en el suelo, estaba lista para convocar los otros 5 caminos hacia ella. Hubo una gran bocanada de humo cuando aparecieron los 5 caminos. Sin embargo, se dispersó muy rápidamente, ya que los 6 caminos despegaron tan pronto como fueron convocados, ya preparándose para causar el mayor daño posible antes de que alguien pudiera darse cuenta de que estaban allí. Shocks. Animal no había tardado mucho en llegar al centro de la aldea. La mayoría de los ninja que patrullaban el interior de Kumo eran Chunin, y eran demasiado lentos para verla como algo más que un borrón. Para cuando llegó al corazón de Kumo, sus manos ya habían atravesado todos los sellos necesarios para convocar a una poderosa criatura de su elección. La nube de humo que creó la invocación era mucho más grande que cuando ella había convocado a los otros caminos, y mucho más notable debido a eso. No es que esto importara mucho. Antes de que el humo se hubiera dispersado por completo, un perro de 3 cabezas de 3 pisos saltó y descendió sobre la desventurada aldea antes de que las fuerzas de la aldea pudieran comenzar a darse cuenta de lo que había sucedido y mucho menos establecer una respuesta oportuna. Varios edificios fueron diezmados cuando la gran bestia de 3 cabezas se estrelló contra ellos con imprudente abandono. Varios ninjas que estaban saltando los techos fueron lanzados violentamente por el aire, varios de ellos golpearon el suelo y un número aún mayor golpeó los edificios circundantes. A juzgar por el crujido repugnante que se pudo escuchar de varios de ellos, los que golpearon el edificio en particular, muchos de estos shinobi no resultaron heridos sino muertos. La fuerza con la que golpearon la pared terminó con sus vidas. El camino de los animales miró mientras su bestia convocada comenzaba a arrasar por la aldea. Esto crearía una buena distracción para que los demás comenzaran a masacrar al shinobi de esta aldea mucho más fácilmente. Shocks. Asura fue quizás el aspecto más inusual de los 6 caminos. Aparte de ser completamente calvo con 4 receptores de chakra con púas que sobresalen de su cabeza, Asura también tenía 3 caras. Todos los rostros se ven generalmente iguales e incluso tenían los mismos piercings, 2 en forma vertical en cada mejilla, un anillo de bucle que corría verticalmente por el puente de su nariz y un gran auricular incrustado en su barbilla. Sí, solo mirar la cara de Asura fue suficiente para informarle a cualquiera que esta no era una persona normal. Aterrizando en el suelo, Asura patinó por la superficie de tierra mientras se deslizaba por el callejón abandonado. Su mano izquierda agarró la muñeca de su mano derecha, la retorció y luego tiró el aceite. Brotó del antebrazo de Asura cuando se lo quitó. A medida que estiraba más el brazo, un alambre de metal largo de 1 pulgada de grosor con varias docenas de misiles adheridos se hizo más y más visible a medida que la muñeca se alejaba del resto del brazo. Al detenerse abruptamente, Asura levantó su brazo, ahora cargado con armamento mecánico de alta tecnología, por encima de su cabeza. Menos de un segundo después, se lanzaron al aire 2 docenas de misiles. Muchos shinobis y civiles que se encontraban en las inmediaciones de Asura miraron hacia arriba cuando vieron estas máquinas de aspecto extraño con plumaje en llamas como las de un cometa detrás de ellos. Sin embargo, no tuvieron mucho tiempo para quedarse boquiabiertos y preguntarse acerca de estos dispositivos inusuales, ya que el primero pronto golpeó un edificio cercano. Uno tras otro, los misiles impactaron en edificios y carreteras, explotando con suficiente fuerza que todo el edificio salió volando por los aires. Muchos de los edificios que fueron alcanzados quedaron reducidos a escombros, y grandes trozos de escombros creados por los edificios destruidos volaron. Los escombros golpearían otro edificio, derribando las paredes que golpearon, o volarían a una calle llena de civiles y shinobi, matando a muchos de los que golpearon y dejando a muchos rotos. Esos misiles que golpeaban la calle a menudo lograban hacerlo en una intersección concurrida o en un mercado bullicioso, enviando a los que no estaban en su radio de explosión volando. Aquellos que no tuvieron la suerte de no recibir una explosión completa de la fuerza destructiva del misil fueron destruidos por completo. Sus cuerpos explotaron en un chorro de sangre y sangre, mientras piezas de su anatomía volaron por la calle y salpicaron todas las paredes.
Con suerte, no solo la cantidad de destrucción generada por los explosivos causaría suficiente muerte y caos para mantener a todos en pánico, Asura esperaba que la forma en que la destrucción de los explosivos se había extendido evitaría que la gente se fijara en su general ubicación para que pudiera seguir causando el mayor daño posible a largo alcance. En cualquier caso, era hora de mudarse a otra ubicación. De todos modos, mal engendrado fue el ninja que permaneció quieto durante demasiado tiempo en territorio enemigo. Shocks. Preta contó al menos 10 shinobi rodeándolo en el suelo y otros 5 en los tejados. Sus chalecos antibalas y la forma en que se portaban le mostraron que muchos de ellos eran Chunin, pero pudo ver a algunos Jounin entre el gran grupo de ninjas que buscaban cortarle la cabeza. La mayoría de la gente probablemente estaría preocupada por estar rodeada de tantos ninja enemigos. Preta no lo era, y no solo porque era solo un cadáver reanimado, simplemente no había necesidad de que se preocupara por la basura que enfrentaba. Que podía hacer un ninja magro como la chusma que lo rodeaba cuando se enfrentaban a un dios? Raiton. Bakurai, lanzamiento de relámpago. Carga de profundidad. Varios de los ninjas fueron envueltos en una capa de relámpagos después de pasar por una serie de señales de manos. Parecía que iban a colaborar en su jutsu, combinando el mismo jutsu para hacer el ataque más grande y más poderoso. Era similar a la forma en que funcionaban los jutsus de colaboración, en la que un ataque elemental se usaba para impulsar otro como el fuego y el viento. Esto fue un poco diferente ya que solo se usaba un jutsu y varias personas lo lanzaban al mismo tiempo, pero el efecto era el mismo, no es que importara. Mientras que los 6 grandes rayos de electricidad se combinaron en el aire para aumentar enormemente tanto en tamaño como en poder, el resto del ninja sacó sus espadas y se preparó para correr si lograba esquivar el ataque. No es que tuviera necesidad de esquivarlo. Extendiendo sus manos justo cuando el jutsu combinado estaba a punto de golpear, Preta comenzó a absorber el chakra que había sido usado para alimentar el ataque lentamente. Poco a poco, el gran jutsu del rayo comenzó a disminuir tanto en tamaño como en poder. Para aquellos que miraban desde lejos, parecía que el jutsu estaba siendo absorbido por una distorsión centrada alrededor de la palma de Preta. ¿Qué demonios? El jutsu no tuvo efecto. La sorpresa emanó del ninja de Kumo que rodeaba a Preta. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Por qué este hombre extraño no era más que un cadáver carbonizado? ¿Había fallado el jutsu? ¿O este bicho raro de pelo naranja había encontrado alguna otra forma de sobrevivir a lo que debería haber sido una combinación de jutsu insuperable? Si no estuvieran en medio de una batalla contra un ninja que en realidad había tenido el descaro de atacar su hogar, había pocas dudas de que muchos de ellos se estarían rascando la cabeza en confusión. Tal como estaban las cosas, no tuvieron tiempo de confundirse. Su enemigo todavía estaba vivo, ileso, y eso significaba que todavía tenían trabajo por hacer. Dado que el jutsu había fallado de la manera más espectacular, los ninjas circundantes que tenían sus armas afuera se apresuraron a cargar. Corrieron hacia adelante a diferentes velocidades, sus armas levantadas o preparadas en sus estilos preferidos. El ninja de Kumo tenía a Preta rodeado por todos lados. Estaba encerrado, atrapado y no tenían la intención de dejarlo salir vivo de esta trampa. Lástima que Preta no necesitaba su permiso para salir con vida de esta situación. Algo interesante sobre los senderos de Pain: cada camino tiene solo una habilidad particular dada por el Rinnegan, una de las 6 habilidades que eran técnicas que solo aquellos que llevaban el Samsura Elle podían usar. Debido a esto, cada camino estaba muy limitado en lo que podían hacer. El camino Preta solo podía bloquear y absorber ninjutsu, el camino animal solo podía convocar, el camino humano podía leer la mente de su objetivo y tirar del alma, etc. Etcétera. Sin embargo, nunca encontrarías un camino que pudiera hacer más que el poder que se les dio. Un buen ejemplo fue el ninjutsu elemental. Ningún camino podría usar elemental ninjutsu, porque no era una habilidad específica de Rinnegan. La incapacidad del sendero para utilizar más de una técnica se limitaba a los senderos de Pain. De muchas formas juntos eran una fuerza casi imparable, pero divididos se debilitaron significativamente. Sus habilidades generales no eran tan poderosas como la suma total de sus partes. Entonces, ¿cómo se puede eliminar la debilidad inherente al dividir las técnicas del Rinnegan en 6 cadáveres reanimados? La respuesta es simple: Taijutsu. Moviéndose a velocidades que ninguno de los shinobi a su alrededor podía seguir, Preta cargó contra su primer objetivo, un ninja más joven que tenía un poco más de velocidad que el resto de ellos y era el que lo alcanzaría antes. Preta apareció justo enfrente del macho más joven y antes de que alguien pudiera comenzar a darse cuenta de que Preta había cambiado de posición, golpeó con un puño aplastante el pecho del otro ninja. Si el sonido de los explosivos de Asura y el rugido y el ruido de los edificios aplastados por el monstruo convocado por
animal no lo ahogan, el crujido de los huesos del joven shinobi rompiéndose mientras se hundían hacia sus órganos habría sido abrumadoramente fuerte. El joven shinobi ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar, ya que el golpe no solo lo mató instantáneamente al tener un fragmento de hueso particularmente desafortunado que lo apuñaló en el corazón, sino que el golpe fue lo suficientemente poderoso como para enviar al Kumo Chunin volando hacia atrás. Preta no esperó a ver cómo el cadáver ahora muerto se estrellaba contra una pared con un crujido repugnante. Ya se estaba moviendo. A estas alturas, el otro ninja se había dado cuenta de que ya no estaba en su posición original. Se habían detenido en seco, aunque algunos de los que él notó lo habían visto y estaban ajustando su carga en consecuencia. No tendrían la oportunidad de atacarlo una vez más. Preta avanzó, atacando con una poderosa patada que conectó con el plexo solar de un ninja. Cuando el joven cayó al suelo con las costillas rotas, Preta giró el cuerpo hacia la izquierda. Su mano derecha salió disparada, agarrándose a una muñeca cuya mano contenía una espada que había estado descendiendo hacia él. Continuando con su giro, Preta pronto sonó a sí mismo espalda con el shinobi que acababa de atacarlo. Su propia mano todavía sujetaba firmemente la muñeca de su enemigo. Sin hacer ruido, Preta procedió a arrojar al ninja enemigo sobre su espalda y hacia un grupo de otros ninjas que cargaban contra él. Varios de los ninjas que atacaban cayeron, pero la mayoría logró evitar ser arrojados al suelo, saltando hacia un lado o por encima del hombre arrojado de judo. Eran los menos afortunados del grupo, ya que Preta decidió eliminarlos primero, apareciendo entre dos ninjas que habían saltado por el mismo camino general. El gran cadáver reanimado lanzó su puño a la cara de ambos enemigos con suficiente fuerza que sus rostros se derrumbaron cuando fueron enviados en una trayectoria de vuelo similar a la primera de Preta. Víctima cercana recibida. ¿Qué diablos es este tipo? Es un monstruo. No. No es un monstruo, pensó Pain para sí mismo mientras Preta comenzaba a diezmar al resto de los ninjas que intentaban destruirlo. Un dios. Shocks. La sonrisa siempre presente todavía estaba en el rostro del camino humano mientras sostenía su mano sobre la cabeza de un ninja que había logrado capturar, mientras todos los demás habían sido distraídos por los fuegos artificiales y la destrucción masiva que ocurría en toda la aldea. No había sido tan difícil encontrar a este hombre. Ya había estado caminando por un callejón desierto cerca de un bar, probablemente se había tomado demasiados tragos, y todo lo que humano tenía que hacer era descender y colocar una mano en su cabeza antes de que el hombre pudiera recuperarse de su conmoción al ver a los numerosos explosiones ocurriendo dentro de su aldea. El humano era uno de los caminos de aspecto más normal, un hombre ligeramente afeminado con cabello largo naranja y ojos de Rinnegan. Como todos los senderos de Pain, tenía varios receptores de chakra incrustados en su cuerpo. Los de su rostro estaban ubicados en sus mejillas, con dos corriendo verticalmente por cada mejilla, lo que parecía ser parte del curso de los receptores de chakra, y uno atravesando directamente el puente de su nariz. Con su mano en contacto con el apéndice que contiene el cerebro del otro hombre, humano rastreó la mente rápida y minuciosamente en busca de cualquier información que el tipo pudiera tener sobre el paradero del Chibi Jinchuriki. No fue sorprendente que la ubicación del Chibi Jinchuriki fuera un secreto bien guardado cuando se tenía en cuenta que el anfitrión de 8 colas era el hermano menor del Raikage. Si bien mucha gente parecía saber que el Jinchuriki conocido como Kirabi rara vez estaba en la aldea en estos días, pocos sabían realmente dónde lo mantenían. Como todos los demás, este hombre tampoco sabía dónde se guardaba el Jinchuriki de Achibi. Parecía que el Yondaime Raikage había aumentado la seguridad de su Jinchuriki, o al menos de su hermano. Por otra parte, en realidad no necesitaba preocuparse por el Jinchuriki de Nibi, ya que la joven era bien conocida por ser una de las amantes de Kyuubi Jinchuriki con el sello Iraisin de Namikaze probablemente ubicado en algún lugar de su persona, y un Iraisin Kumai para que lo usara en caso de que fuera emboscada y necesitara una copia de seguridad. El Nibi Jinchuriki estaba actualmente fuera del alcance de Pain de todos modos. Por lo menos no podía ir tras ella hasta que Akatsuki hubiera adquirido algunos de los otros Jinchuriki que necesitaban. Los Nanabi y Rokubi Jinchurikis todavía estaban en libertad. Al ver que este hombre no tenía ninguna información útil para darle, Uman decidió que había sobrevivido a su utilidad. Levantando su mano como si estuviera tirando de algo, Umano vio como un objeto fantasmal azul era arrancado de la cabeza del shinobi. Su interroge en el lugar rápidamente se aflojó cuando su alma fue sacada de su cuerpo, cayendo al suelo como una marioneta de Tsunagakure con sus cadenas de chakra cortadas.
Uman miró hacia arriba justo a tiempo para ver varias explosiones del cañón montado en la cabeza ubicado dentro del cráneo de Asura. Las luces azules de lo que parecía claramente una especie de rayo láser de alta tecnología golpearon varios edificios, dañando simplemente algunos y aniquilando otros. Mientras Uman observaba, uno de los edificios más cercanos a él fue alcanzado. La explosión, similar a un láser, destruyó una gran parte de la pared y varios pilares de soporte. Cuando el edificio comenzó a derrumbarse como una pila de cartas que habían sido golpeadas por un niño enojado que tenía una rabieta, Uman decidió encontrar otra víctima de la que pudiera extraer información mientras Asura y los demás los mantenían distraídos. Con suerte, el próximo tonto a su alcance le daría el conocimiento que quería saber. Shocks. Unos minutos antes del asalto. Maldita sea, Omoi. ¿Siempre tienes que pensar demasiado? Estoy tratando de beber en paz aquí. Samui apenas pudo mantener su personalidad fría y contener el suspiro irritado que quería escapar de ella. Hoy había ido al bar con la esperanza de poder tomar una copa y relajarse en paz. Ser un líder de escuadrón Jounin era un trabajo duro, especialmente cuando dicho líder tenía ninjas debajo de ellos que no podrían llevarse bien si sus vidas dependieran de ello, como lo hizo ella día tras día. Los dos ninjas Chunin del equipo Samui discutían sobre las cosas más triviales y poco interesantes. Omoi analizaría y pensaría demasiado en todo, y Karui respondería con palabras violentas y simplemente violencia. Se cansaba escucharlos discutir constantemente. Samui sintió que se merecía un poco de tiempo libre. Acababan de regresar de su última misión, escoltando a Yujito a Kirigakure, y ella estaba cansada. Mira, todo lo que estoy diciendo es que tuvimos mucha suerte de que el Ninja Courier no llevara documentos ultra secretos que podrían haber desestabilizado a todo el país. No solo eso, sino que si alguien realmente pudiera robarnos documentos, significa que nuestra aldea no es tan seguro como debería ser. ¿Quién sabe lo que otros países y pueblos? Ga. Cállate. 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 ¿Por qué no lo entiendes? No sé qué me importa. La situación ya se resolvió de todos modos. Desafortunadamente para Samui, parecía que sus compañeros de equipo tenían la misma idea que ella. Podía ir a otro bar, por supuesto, pero solo había un solo bar shinobi dentro de Kumogakure. El Raikage no aprobaba el consumo de alcohol, pero no podía prohibirlo a menos que quisiera incursionar en una de las empresas más rentables de todas las naciones elementales. Entonces, en cambio, simplemente declaró que solo una barra sería una barra exclusiva de shinobi, con la esperanza de que evitaría que sus fuerzas ninja se complacieran en exceso, ya que a la mayoría no le gustaba mezclarse con los civiles. El resto de los bares eran bares civiles, a los que definitivamente no quería ir. Si bien tener que sufrir al escuchar a Omoi y Karui discutir era malo, la sensación de varias docenas de ojos desnudándote era peor, mucho peor. Eran momentos como estos. Samui maldijo su gran pecho. Seguro, sus pechos eran grandes, incluso había hecho que la gente comparara el tamaño de sus senos con los de Senjutsu Nade, y eran útiles para distraer a los ninjas masculinos, pero más allá de eso, no eran más que una simple molestia. A veces se interponían en el camino de su Kenjutsu, eran tan grandes que no se ajustaban a su pequeño cuerpo y, a menudo, le daban problemas de espalda, y no podía ir a ninguna parte sin que todos los hombres e incluso varias mujeres se comieran el pecho con los ojos. Fue tan poco genial. Debería preocuparte. ¿Qué pasa si algo así sucede de nuevo? Solo que en lugar de robar algo inútil como la cantidad de manuales que se publican, roban un mapa con el diseño completo de la aldea, incluidos todos nuestros puntos de entrada secretos. Hablando de poco Cole, eso nunca sucedería. Sus ojos viajaron hacia el dúo insoportablemente desagradable que eran sus compañeros de equipo. Omoi se veía contemplativo y un poco paranoico como siempre. Mientras tanto, Karui estaba enrojecida y enojada y miró a un segundo de empujar un kunai en el bazo de Omoi. En otras palabras, también se veía de la misma manera que siempre su deseo de matar a Omoi era parte del curso. Naturalmente, el motivo de las diversas expresiones de sus compañeras de equipo fue porque estaban peleando, de nuevo sobre qué, no sabía, habían cambiado de tema tantas veces en la última hora que ya no estaba prestando atención. Por lo que ella sabía, podrían haber estado discutiendo sobre si el samurái se presentó antes que el shinobi. Tiempos como estos, la hacían desear tener diferentes compañeros de equipo. Cuando entró por primera vez en el bar, pudo reclamar un asiento ella sola. Su reputación como una perra fría y distante trabajaba a su favor y hacía que ninguno de los shinobi comunes y corrientes la molestara. Solo había unos pocos ninjas en toda la aldea que realmente se acercaban y hablaban con ella.
Sus compañeros de equipo eran dos de esas personas. Yujito fue otro Kirabi-sensei y probablemente también lo sería, pero como nunca había estado en un bar porque no bebía, era un punto discutible. Mi respeto por ti realmente ha aumentado. Samui apartó su fría mirada de sus compañeros de equipo que discutían para mirar a la única otra persona sentada en su mesa. El hombre a su izquierda era un hombre bastante alto, de piel oscura, con una nariz ligeramente bulbosa y ojos perezosos y entrecerrados para colmo de su apariencia general de niño holgazán. Su postura estaba encorvada mientras su brazo izquierdo colgaba detrás de su silla. Su cabello era un desorden de mechones blancos y desgreñados con una espesa capa de cabello que cubría su ojo izquierdo. Llevaba un uniforme sin mangas de cuello alto con pantalones holgados, vendas en las muñecas y el chaleco antibalas blanco estándar de una correa sobre un hombro de Kumogakure. También tenía el kanji de agua y rayo tatuado en su brazo izquierdo y derecho respectivamente, lo que significa las dos afinidades elementales que poseía. Cuando Samui le levantó una ceja, Darui hizo un gesto al par de Chunin que seguían discutiendo. Tratar con ellos día tras día debe ser agotador. Estoy impresionado de que puedas manejarlos tan bien como lo haces. Tenía a Kirabi-sensei como mi sensei, igual que estos dos. Samui se encogió de hombros, lo que hizo cosas muy agradables en su pecho. Como Darui pudo testificar, tener que lidiar con sus constantes discusiones, así como con el rap de Kirabi-sensei a diario, hizo que fuera más fácil para mí mantener la calma cuando se ponen así. Aunque eso no significaba que realmente disfrutara escuchándolos discutir, o que necesariamente podría bloquearlos. Se había acostumbrado tanto a que ellos discutieran constantemente como una pareja de ancianos casados, que podía actuar como si los estuviera ignorando. Eso sigue siendo bastante impresionante, continuó Darui con una sonrisa tranquila. No creo que tenga la paciencia para lidiar con esto, señaló a Omoi y Karui, que seguían discutiendo diariamente. Los halagos no te llevarán a ninguna parte, respondió Samui en el mismo tono frío que siempre hablaba. Me gustaría pedirte que no me pegues, Darui-san. No está bien. Ouch, Darui exageró un poco y puso una expresión fingida de dolor. Veo que esos rumores sobre lo frío que eres no eran una exageración. Inclinó la cabeza hacia atrás mientras tiraba el sake en su platillo, permitiendo que el líquido caliente le quemara la garganta. Con un suspiro de satisfacción, dejó el platillo en la mesa y se sirvió otro vaso. Aunque escuché un rumor de que te has vuelto bastante acogedor con el chico Namikaze con el que Yujito está tan enamorado. Eso es porque Naruto-san es genial. Al menos puede mirarme sin mirar debajo de mi cara, respondió Samui. Además, Yujito-sama y, por lo que tengo entendido, ya se lo llevaron varias otras mujeres. Escuché a Gosu decir algo sobre eso después de los exámenes de Chunin hace unos meses, tarareó Darui mientras recordaba al Yondaime Raikage murmurando algo sobre afortunados bastardos rubios. Parecía celoso. No lo sabría, dijo Samui con voz fría. No estoy tan cerca de Raikage-sama como tú. Verdad. Antes de que se pudiera decir algo más, el fuerte boom de múltiples explosiones y lo que sonó como algo que se estrellaba contra varios edificios llegó a sus oídos. Esto fue seguido por la tierra retumbando y temblando debajo de ellos. ¿Qué diablos está pasando?, gritó Karui mientras era derribada de la silla y caía al suelo. Una expresión de enojo estropeaba su rostro. Quizás algunas técnicas nuevas se salieron de control, sugirió Omoi, justo antes de comenzar a sugerir más teorías. O tal vez hay algún tipo de terremoto a gran escala que ha logrado llegar hasta aquí. O tal vez alguien está atacando la aldea. ¿Quién sería tan estúpido como para atacar la aldea?, preguntó Karui mientras se levantaba con un gruñido. La idea de que alguien atacaría su aldea de manera tan descarada era absurda. Eran el pueblo más militarizado de todos los pueblos ocultos. Nadie sería lo suficientemente tonto como para asaltar su aldea con algo menos que un ejército, y si ese fuera el caso, habrían sido alertados mucho antes. Samui los ignoró a ambos mientras ella y Darui corrían hacia las puertas y salían rápidamente del bar. Los dos Kumo Jounin saltaron al techo para evaluar la situación. Lo que vieron fue suficiente para sorprender incluso a Samui y hacer que perdiera su conducta fría. El humo y el fuego llenaron el aire. Samui podía oler el olor a ceniza en el viento por todas partes. Miraba, decenas, si no cientos, de incendios salpicaban generosamente el pueblo. Decenas de edificios fueron destruidos, sus restos, cadáveres de cemento en el suelo, yacían en el suelo como nada más que grandes montículos de escombros y varios cadáveres, tanto shinobis como civiles, yacían inmóviles en las calles. Más allá de todo eso estaba el gran perro de 3 cabezas que se elevaba sobre muchos de los edificios del pueblo mientras se abría paso a través de edificios y personas con igual impunidad. Rugía y gruñía a cualquier cosa y a todo, atacando todo lo que veía con la determinación de una bestia.
Fue una escena de una pesadilla, algo que Samui nunca podría haber imaginado que sucediera. Kumogakure estaba bajo ataque, pero ¿quién podría estar atacando? Atacar a Kumo directamente era similar a un suicidio sin un ejército, y no había forma de que un ejército hubiera atacado la aldea sin que Kumo hubiera sido alertado con mucha anticipación. Eso fue otra cosa, pudo ver claramente que esto no era un ataque del ejército, no había hordes de shinobi enemigos, no había grandes cantidades de fuerzas hostiles que se transmitieran a la ciudad como una plaga de langostas. De hecho, desde su punto de vista, era fácil ver que solo había 6 áreas de Kumo atacadas en un momento dado. ¿Un asalto de infiltración entonces? Eso fue lo único que pudo pensar en este punto, pero infiltrarse en el pueblo con solo 6 personas fue el colmo de la estupidez. 6 personas contra la aldea más militarizada de todas las naciones elementales era como un hormiguero tratando de derribar a un dragón. Todo lo que el dragón tenía que hacer era soplar fuego en el hormiguero y desaparecería. Podría ser Akatsuki. Realmente no había ninguna otra explicación sobre quién podría estar atacándolos. De todos los grupos de los que Kumo se había convertido en enemigo, Akatsuki era el único grupo que no solo fue lo suficientemente descarado como para hacer algo como liderar un asalto directo a su aldea, sino también los que tenían el poder suficiente para causar un daño grave antes de que fueran capturados. Abajo, ¿significaba eso que estaban aquí por Kirabi-sensei? Samui negó con la cabeza. Por supuesto que por eso estarían aquí. Akatsuki estaba detrás de los Biju, y de los 2 ninjas de su aldea, Kirabi era el único que poseía un Biju que todavía estaba dentro de Kaminari no Kuni. Pero estaban atacando la aldea. ¿Significaba eso que no sabían que Kirabi-sensei no estaba realmente en la aldea? Supuso que eso era algo bueno de alguna manera, excepto por el hecho de que su falta de conocimiento significaba que habían decidido liderar un asalto a la aldea. Siempre había cosas buenas y malas en cualquier situación. El hecho de que no supieran dónde estaba Kirabi-sensei significaba que no podían capturarlo y tomar a la chibi. El hecho de que no supieran dónde estaba también significaba que habían decidido atacar a Kumo directamente, lo que provocó mucha muerte y destrucción. Samui tendría que tomar las cosas como estaban y hacer todo lo posible para defender su aldea. ¿Es un perro gigante de 3 cabezas? Preguntó Darui, mirando al gran monstruo con el ceño fruncido. Samui asintió con la cabeza. Sí. Ah, está bien. Solo quería asegurarme de que no estaba viendo cosas. ¿Qué diablos está pasando aquí? Karui acababa de subir al techo donde Samui y Darui estaban parados para ver cómo su aldea era atacada por el perro más grande que había visto en su vida, sin importar el hecho de que tenía 3 cabezas a su lado. Omoi también aterrizó en el techo y se quedó en silencio atónito ante el evento que estaba presenciando. ¿Quién nos ataca? Podría ser. Omoi jadeó. Debe ser. Samui miró al Chunin bajo su mando. No le sorprendió que hubiera descubierto quién estaba atacando tan pronto, con su propensión a pensar demasiado extraterrestres. Las formas de vida extraterrestres están atacando nuestra aldea para poder capturar a nuestra gente y probarnos analmente. Incluso los ojos de Samui se crisparon ante sus palabras. La reacción de Karui fue mucho más violenta. Idiota. Ella le dio un poderoso puñetazo en la cara, no lo suficiente como para enviarlo a volar como lo haría normalmente, pero sí lo suficiente como para dejar una gran huella roja que se parecía exactamente a su puño en la mejilla izquierda. No existen los extraterrestres. Deja de pensar en todo. Es obvio que las personas que atacan son Akatsuki, agregó Darui. Samui asintió con la cabeza, habiendo llegado a la misma conclusión. El hombre al que se le dio el título de segunda mano derecha de Raikage se volvió para mirar a la mujer rubia cuyo comportamiento frío finalmente había vuelto a su lugar. Voy a informar a Raikage-sama sobre esto. Estoy seguro de que él ya lo sabe, pero... Ve a hacer lo que necesites, le dijo Samui. Omoi, Karui y yo veremos qué podemos hacer para ayudar a defender a Kumo. Darui asintió y, girando sobre una moneda de 10 centavos, comenzó a saltar por los techos de Kumo hacia la mansión del Raikage. No sé si podemos hacer algo con ese perro, dijo Omoi pensativo. No somos realmente una unidad hecha para la destrucción masiva, y se necesitará algo grande para deshacernos de esa cosa. Donde hay una citación, hay un invocador, le informó Samui con frialdad. Si podemos encontrar al invocador, es posible que podamos obligarlo a revertir la invocación. Al menos podemos mantenerlos ocupados para que no puedan convocar a nada más. Bien, Karui golpeó el puño de su mano izquierda en la palma abierta de su derecha. Todo lo que tenemos que hacer es encontrar a este invocador y matarlos antes de que puedan convocar a cualquier otra cosa. No te preocupes. Cuando ponga mis manos sobre ese bastardo, su trasero es hierba. Samui suspiró, pero no dijo nada para disputar las palabras de sus subordinados. Vámonos. Shocks.
Cuando la primera serie de explosiones sacudió a Kumogakure, el Yondaime Raikage estaba en medio de su trabajo como hace ejercicio todo el tiempo. Esto no significa mucho. El ataque pudo haber ocurrido hace varias horas o varias horas después, y él todavía estaría en medio de su entrenamiento. Eso no cambió el hecho de que había estado haciendo ejercicio mientras comenzó el ataque, interrumpiendo su entrenamiento. Odiaba que la gente interrumpiera su entrenamiento. Mabui. Gritó, su voz a la vez áspera y enojada al oírlo. La puerta de su oficina se abrió, permitiendo que una atractiva joven de piel oscura, ojos verdes y cabello gris claro recogido en un moño con solo 2 flequillos enmarcando cada lado de su rostro, entrara a la habitación. Raikage-sama, comenzó Mabui, sabiendo ya lo que quería escuchar. Acabo de recibir varios informes que afirman que 6 personas vestidas con capas negras con nubes rojas se han infiltrado en la aldea. Incluso mientras decía esto, otra serie de explosiones sacudió el pueblo. Akatsuki. Gruñó, debería haber sabido que ellos serían los que estaban detrás de esto. No había nadie más que fuera tan estúpido como para atacar su aldea. Si esos idiotas pensaban que podían salirse con la suya haciendo daño a su pueblo y a su gente de esta manera, entonces tenían otra cosa por venir. Alerta a todos nuestros shinobis de reserva que aún no están en la escena. Ha ordenado, dígales que primero deben ayudar a evacuar a los civiles y luego se preparan para ayudar a aniquilar a los Akatsuki. ¡Ay, Raikage-sama! Mabui le hizo una fuerte reverencia antes de apresurarse hacia la puerta. Vio esto y estaba a punto de salir él mismo cuando Darui entró en la habitación. Supongo que ya sabes lo que está pasando, comentó Darui, su postura perezosa. ¿Ya no estaba donde me quieres? Encuentra a Zei, ve a la maldita monstruosidad de 3 cabezas y acaba con ella. Ha ordenado, cuando hagas eso, búscame. Voy a perseguir al líder de estos idiotas. Osu. Darui levantó una mano para evitar que el Raikage hiciera lo que sabía que el hombre haría demasiado tarde. ¿Por qué no? Aplastar. Usa la puerta en su lugar, suspiró Darui mientras miraba los restos de la ventana que el Yondaime Raikage acababa de atravesar en su prisa por enfrentarse al enemigo. Se rascó la nuca por un momento, sintiéndose un poco avergonzado por lo que acababa de hacer su Raikage. Al menos todos probablemente estén demasiado ocupados, presa del pánico, como para notar cualquier daño que Bosu pueda causar. Con un último encogimiento de hombros, comenzó a salir de la torre por su cuenta. Tenía cosas más importantes que preocuparse por la cantidad masiva de daños a la propiedad que su Raikage probablemente causaría antes de que el hombre alcanzara a su enemigo, como encontrar a su compañero C por 1. Me disculparé con la gente cuyos puestos Bosu destruye más tarde. Fin del capítulo. ¿Les gustó? Si es así, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video.